Hola, buenos días. Mi nombre es Matías y en este video voy a presentar los distintos temas que vemos en la área de sostenibilidad. En sí, que lo que vemos en este corte. Como tema principal se tomó el concepto de sostenibilidad. En sí, que lleva este. El concepto de sostenibilidad tiene el objetivo de solventar ciertas necesidades básicas sin llegar a afectar otras áreas de otros sectores cercanos. Normalmente ese se toma en cuenta con conceptos medioambientales. Entonces, como ejemplo, se tendría los proyectos medioambientales de protección medioambiental. Para que realmente sean sostenibles, el objetivo es que estos proyectos no lleguen a afectar aspectos tanto sociales, económicos como culturales. En sí, ¿cuál es la importancia que tiene el crear proyectos o tener una vida sostenible? En sí, el objetivo es evitar que las siguientes futuras generaciones no se vean afectadas por nuestras decisiones por nosotros. El objetivo es prevenir un daño colateral más en gran masa. Ahora el siguiente tema es los indicadores que tiene la sostenibilidad. ¿Cómo se ven indicados estos con distintos aspectos? Principalmente se tienen los primeros que son las huellas de carbono, la calidad del agua, la educación y también están otros aspectos como la educación, consumo de agua, la diversidad en un territorio, el acceso a una educación y encima la reducción de la pobreza. En sí, ¿qué objetivo tiene? Tiene el objetivo de evaluar si realmente hay un progreso o un declive en ciertos proyectos. Ahora, en sí, estos simplemente son probatorios, son el objetivo de probar y tener como una veracidad contable, demostrable, donde se pueden estar estadísticas sobre ciertos periodos de tiempo, donde se vea si hay realmente un progreso ante unos proyectos de sostenibilidad o hay un declive. Ahora, la pobreza monetaria. En sí, la pobreza monetaria es el concepto de si una familia puede sostenibilizarse o un individuo puede ser sostenible por sí mismo. Este se compara en sí cuánto gana una familia, se divide en sí como este se compara con la canasta familiar. Si una persona o un grupo individual no cumple estas condiciones de solventarse, eso dice que tiene una pobreza. Ahora, ¿qué es el ingreso per cápita familiar? En sí, este es un concepto que se utiliza, o bueno, una medida que se toma en cuenta la ganancia de una familia. Este se toma en cuenta dividiéndolos por cada uno de los integrantes ya de una familia. Se toma esto para saber cuánto dinero tendría cada uno de los individuos de un entorno, para ver hasta qué punto cada uno de esos individuos puede solventar sus necesidades básicas en, en el hogar en conjunto. En sí, es un indicador que se utiliza para ver el bienestar que tiene cada individuo. El siguiente tema es la pobreza multidimensional. Normalmente uno cree que la pobreza solo se mide mediante aspectos económicos, pero no es solo así. También existe la pobreza cultural, de diversidad étnica, la pobreza intelectual o la pobreza de los derechos humanos. Puede que una persona puede tener todo el dinero del mundo, pero si una persona sin estudios o sin una cultura puede ser rica desde aspectos económicos, pero es una persona pobre en otros aspectos multidiversionales, tanto aspectos intelectuales o de ser personas cultas, se puede decir, o personas que no tienen una cultura dentro de ellos. Eso se le denominaría como que tienen pobreza en esos otros aspectos. Entonces en sí son diversos factores, tanto como los empleos, como la salud y necesidades básicas. Una persona también puede tener mucho dinero, pero a la vez puede tener falta de derechos fundamentales. Sigue siendo una persona, como los conceptos. A la pobreza extrema. Eso se refiere a las personas que no tienen ingresos, que no pueden lograr cubrir las necesidades básicas como los alimentos o algo que sea el concepto básico de canasta familiar. En sí es el concepto más duro que se puede ver en una sociedad. Ahora el siguiente concepto. ¿Qué es Agronet? Agronet es una plataforma hecha por el Ministerio de Cultura y Economía de Colombia, en el cual se puede encontrar información referente a lo agro. En sí, en esto se pueden encontrar noticias, estadísticas, porcentajes, en sí de todo lo referente a lo de la agronomía. Continuando, en sí sirve con el objetivo para que agricultores o los ciudadanos logren ver información de estadísticas de este sector, precios, reportes de las cosechas, el sub y baja de el valor de ciertas frutas o vegetales. Como tal, tiene una función es lograr ver que cada uno logre tomar una mejor decisión en cada sector y la competitividad. Ahora, ¿qué sí es el marketing? El marketing como tal son varias estrategias o procesos que se tienen alrededor de un proyecto donde el objetivo es fomentar las necesidades de una persona en base a productos o servicios con el objetivo de lograr solventar esa necesidad. En sí, el objetivo del marketing
se basa en el mercadeo, donde es no solo solventar una necesidad o un servicio, sino que lograr diferenciarse o lograr solventar y tener un punto diferente. El siguiente es la inflación. La inflación en sí es la suma de precios de los alimentos o de lo que se vende comúnmente y la baja de una moneda. Lo siguiente es la deflación. Bueno, en sí la inflación consiste en lo contrario. Los precios de los alimentos bajan. Ahora, la estaflación. En sí, la estaflación, aquí se tiene tanto inflación como deflación. ¿A qué se refiere esto? Si vemos que la inflación sube los precios de un alimento, sube el desempleo y esto hará que la gente deje de comprar, por lo cual los precios decaerán, ahí donde conocemos la deflación. Y a la vez que esto pasa, aunque los precios bajen, la gente sigue sin tener dinero, ya que no hay empleo y el desempleo ha aumentado. Ahí es donde entra el último concepto, donde que aunque suben y bajen los precios, la gente no puede solventarse debido a la falta de empleo, debido a ciertos factores que simplemente son un golpe en cadena. Ahora, el siguiente concepto es el valor presente en los precios. En sí es un concepto que dice cuánto vale los flujos de elementos de un producto que se basa o de un alimento o de un elemento. En sí este tiene el objetivo de ver si un proyecto puede ser viable o no en base en qué se basa su fabricación. Si es rentable o no. Ahora, ¿qué es el cliente y el usuario final? En sí, un cliente es quien compra el producto, mientras que un, un servicio final o usuario final es el que lo usa. Un ejemplo simple sería un regalo. Puede ser un juguete, digamos que un padre compró un regalo y se lo regala a un hijo. El padre en sí ocupa el concepto de cliente, por ser quien compra el producto, pero en sí el usuario final no es él, ya que él no lo usa, sino su hijo, el cual pues, él sí es el que recibe el regalo. Ese es el concepto. Entonces uno representa el caso. Entonces el objetivo principal, el que realmente es el que logra satisfacer una necesidad, o el que lo utiliza. En sí, a veces llegan a coincidir con ciertos papeles, o a veces no. A veces uno puede ser, tanto como el cliente como el usuario, cumplen la misma condición, la misma situación, a veces no. El siguiente concepto, el estudio del mercadeo inicial. Este en sí consiste en la recopilación de datos sobre un mercado donde uno quiere ingresar. Esto incluye aspectos como la competencia, identificar el cliente, saber cuándo una persona está dispuesta a comprar, análisis de estadísticas de demografía, los ingresos de un territorio, la tendencia sobre el crecimiento de un valor, también el estudio sobre hasta qué punto ha subido un precio de ciertos elementos necesarios para entrar a ese sector, que se basen sí, en estadísticas del valor de ciertos elementos como los alimentos. Si voy a entrar en un sector de alimentos, tengo que ver las estadísticas que he tenido previamente en un territorio, en el territorio que intento ingresar, es estudiar el territorio, la gente que lo consume, si sube o baja los precios constantemente, la fluctuación que tiene y si es factible entrar o no, en base a si hay una competencia fuerte o no, si el producto es comprado o incluso si ellos mismos lo pueden consumir por sí mismos. Ahora, la presentación de un producto o servicio. Este se define en si se debe buscar el cliente objetivo, cuánto va a comprar un cliente, cuál es el valor adquisitivo y qué hace una competencia. Esos son los valores principales que se tienen en cuenta. En estos datos se utiliza un molde, un modelo donde se vea si es rentable o sostenible este proyecto. En sí, esos son aspectos que se utilizan para lograr ver si un proyecto llega a ser viable o no en base a ciertas estadísticas que se obtienen desde los valores antiguos que tiene un producto o si estos han fluctuado. Y si un producto ha llegado a subir en base a la inflación o ha bajado en base a la inflación, si la producción es alta o si baja, si entrar como productores o como
desarrolladores involucra más riesgos o necesidades. En sí, estos son los temas principales que vimos y los que se le tenían mayor importancia.